Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, yo soy el Dr. Javier Villaseñor. Mucho gusto. Pertenezco al programa de médico cirujano en la Escuela Superior de Tepeji del Río. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de Fisiología 1, Fisiología Básica. El tema se llama transporte celular. Y bueno, para poder entender el transporte celular, tenemos que conocer antes los organelas de la célula, que propiamente va a ser, en este caso, membrana celular y el tema de ósmosis. Son indispensables para entender el transporte celular. Pero bueno, ¿qué es el transporte celular? Esto se refiere a la comunicación que va a existir en el medio externo de la célula con su medio interno y viceversa. Cómo la célula va a comunicar o va a llevar información o alguna sustancia de su medio interno hacia su medio externo. ¿Pero para qué lo va a querer hacer? Bueno, hace un momento dije la palabra comunicación. Y en fisiología, para mí, comunicación es lo más importante. ¿Por qué? Porque podemos entender cómo una célula de cualquier parte de mi cuerpo va a responder a un estímulo de la parte más distal. Les pongo un ejemplo. Vamos en la calle caminando y viene un carro en sentido contrario. Es un estímulo luminoso que se va a transformar en información. ¿Y cómo es que ese estímulo luminoso va a decirle a mi pie que corra más rápido? Porque si no me van a atropellar. Imagínense todo el grupo celular, todos los tejidos que tuvieron que estimularse para llegar a esto. Y esto solamente puede suceder si no hay comunicación. Es decir, esta célula nerviosa tiene que comunicarle al resto de mi cuerpo qué hacer. Pero bueno, no son cables ni son mensajes de WhatsApp. Es a través de sustancias. Y esas sustancias tienen que movilizarse de fuera de la célula hacia adentro. O impulsos eléctricos también, pero esos impulsos van a estimular ciertos canales. Eso quiere decir que está en comunicación y le está induciendo funciones al resto de las células. Entonces vamos a entender que el mecanismo de transporte o el transporte celular es la capacidad de pasar sustancias de la célula interna hacia la parte externa o viceversa, del medio externo de la célula a la parte interna de esta. Esto va a suceder a través de la membrana celular. Recordemos rápidamente que la membrana celular tiene la capacidad de ser semipermeable. Eso quiere decir que solamente algunas sustancias van a poderla atravesar. Como les decía, necesitamos conocer cómo es la composición de la membrana celular para entender por qué algunas sustancias pasan y otras no. Pero bueno, regresando a la parte de transporte, entendemos que algunas sustancias pueden atravesar la membrana y algunas no. Esa es la parte que nos va a determinar qué tipo de transporte vamos a necesitar en nuestra célula. Ahora bien, el transporte celular lo vamos a dividir en transporte activo y transporte pasivo. Existe también otro término que se llama difusión simple y difusión facilitada. A mí en lo personal me gusta más abordar el tema en los últimos que mencionamos, difusión simple y difusión facilitada. Pero bueno, vamos a empezar con la difusión simple. ¿Qué es la difusión simple? Esto se refiere al paso de sustancias a través de la membrana sin que tenga que tener algo que le ayude a transportar o pasar esa sustancia. Por ejemplo, tenemos la membrana y tenemos un gas, por ejemplo el CO2 o por ejemplo el oxígeno. Esos pueden pasar a través de la membrana celular sin necesidad de que algo más les apoye. Y ese algo más puede ser una proteína canal, una bomba o un transportador. Pero propiamente en la difusión simple no tenemos este tipo de ayuda, este tipo de transporte. ¿Por qué? Porque es una difusión simple, la cual puede pasar sustancias a través de la membrana sin que tenga la necesidad de algo más. Repito, el ejemplo más característico son los gases. Cuando la hemoglobina transporta el oxígeno y ésta pierde su afinidad por el oxígeno propiamente,
Este se desprende, sale por difusión simple del eritrocito y de la misma forma entra a la célula que se encuentra adyacente a este. Esto en función únicamente de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero la forma en que entró y salió fue por difusión simple. Lo mismo sucede con el CO2. Cuando la hemoglobina gana afinidad por el CO2, este atraviesa la membrana del eritrocito por difusión simple y se une a la hemoglobina. Entonces puntualizamos. La difusión simple es el mecanismo de transporte en el cual las sustancias pasan a través de la membrana por su composición química, es decir, su composición química le permite el paso libre a través de la membrana. Eso es difusión simple. Ahora vamos a la difusión facilitada. La difusión facilitada es el proceso en el cual van a pasar sustancias del interior de la célula hacia el exterior o del exterior hacia el interior, pero, como dice su nombre, necesita algo que se le haga más fácil. ¿Pero por qué va a requerir que se le haga más fácil? Bueno, pueden ser moléculas de gran tamaño que no atraviesen la membrana. Puede ser, esto es muy importante, puede ser que vaya en contra de un gradiente. Recordemos que mediante el proceso de ósmosis, las sustancias se mueven a favor de un gradiente de concentración. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito pasar una sustancia o una molécula en contra de este gradiente? Bueno, entonces ahí puede que necesitemos algo que nos ayude. Entonces, la difusión facilitada es el proceso por el cual van a atravesar sustancias la membrana, pero va a existir algo que les va a apoyar a poderlas transportar. Puede ser una proteína canal, puede ser un transportador, una bomba. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, pero antes tenemos que dividirlo en qué se clasifica. La difusión facilitada la vamos a clasificar en transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo es aquel que va a gastar energía para poder mover esas moléculas, mientras que el transporte pasivo es aquel que necesita algo que le apoye, por eso estamos hablando de difusión facilitada, pero no gasta energía en este transporte. Por ejemplo, yo necesito meter una gran cantidad de agua. Entonces, esta cantidad de agua va a pasar a través de una proteína llamada acuaporina, la cual le permite el paso. O por ejemplo, un canal de cloro, un canal de sodio. Estos van a permitir el paso de esa sustancia, pero no va a gastar energía. Eso quiere decir que va a ser parte de la difusión facilitada en el transporte pasivo. Mientras que en el transporte activo sí vamos a gastar energía. El ejemplo más clásico y de mayor aprendizaje es la bomba de sodio y potasio. Para poder mover estos iones, la bomba de sodio y potasio necesita gastar energía, porque lo hace en contra de un gradiente. Entonces, por eso pertenece al transporte activo. Entonces, vamos a recapitular. La difusión simple es aquella en la cual las sustancias van a pasar a través de la membrana por su simple composición química. Difusión facilitada necesita que haya algo más, que van a ser proteínas, que le van a ayudar a pasar esas sustancias, ya sea por su tamaño, ya sea porque es en contra de gradiente, etc. Estas pueden ser proteínas canales, proteínas transportadoras o bombas. Dentro de la difusión facilitada encontramos dos: transporte activo y transporte pasivo. El transporte activo es aquel que gasta energía, mientras que el transporte pasivo no lo gasta. Ahora, ¿por qué va a haber esta diferencia entre gasto de energía y no? Bueno, generalmente sucede por el tamaño de las moléculas. Cuando son moléculas mucho más grandes, puede suceder que necesitemos gastar energía, mientras que moléculas de diferente tamaño mucho más pequeño, probablemente no. O sobre todo, cuando estamos en contra de un gradiente de concentración, ahí es más probable que tengamos que gastar energía. Repito, el ejemplo más clásico, la bomba de sodio y potasio. Ahora bien, tenemos que entender que este transporte se va a dar en función de las necesidades o condiciones de la célula. Pero bueno, cuando tenemos que sacar partículas mucho más grandes, por ejemplo, o que tienen una composición similar a la de la célula,
Entonces podemos hablar también de otro mecanismo de transporte. Les vamos a hablar de endocitosis y exocitosis. Es decir, meter cosas o sustancias a la célula y sacarlas también. Las introducimos mediante el proceso de endocitosis y las expulsamos mediante el proceso de exocitosis. Estos procesos también tienen mucho que ver con la membrana celular, no porque atraviesen a través de ella, sino porque la membrana se vuelve parte del transportador. Es decir, una parte de la membrana se va a fusionar con el exterior para poder introducir algo en nuestra célula, mientras que en el proceso de exocitosis, una parte de la membrana de la célula se va a separar, envolviendo aquello que queremos expulsar. A grandes rasgos, esos son los mecanismos de transporte celular, los cuales nos van a dar un estado completamente de homeostasis. Si este mecanismo de transporte se inhibe, se atrofia o algo lo bloquea, entonces muy probablemente esa célula caiga en un proceso de apoptosis, porque no se adapta a su medio, y si no se adapta, entonces es una célula que no puede tener vida. Gracias.